Yo siempre los pongo a ustedes así como que, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? ¿Cuántos trabajaron en recuperar algo perdido esta semana? 2, 4 personas. 5, 6 personas. Si usted está aprendiendo algo y no lo pone en práctica, no le sirve. No es que eso no sirva, es que a usted no le sirve. Si el Señor me está diciendo, te tengo algo que decir, a través de esto puedes recuperar algo que perdiste. ¡Wow! Para mí eso es impresionante. ¿Y cómo lo puedo hacer, Señor? Y comienza a darme los pasos. A través de esos pasos, entonces yo voy a tener una experiencia, por supuesto, maravillosa con el Señor. Pero cuando el Señor me dice algo y yo no lo hago, a veces lo triste de las personas es que se acostumbran a vivir de esa manera. A escuchar al Señor y decir gracias, Señor, qué lindo, muy hermoso, pero hasta ahí. Eso es lo triste de mucha gente. Que no es que no escuche al Señor, no es que no sepan lo que el Señor quiere, sino que simplemente no le dan valor a lo que el Señor dice, no lo hacen y luego su vida continúa de la misma forma. Hablamos la semana pasada de un lugar llamado Mizpa, ¿lo recuerdan? Y yo quiero tomar de ese mismo pasaje, no lo voy a leer todo hoy, es un pasaje hermoso, maravilloso, pero no lo voy a tomar todo hoy. Del primer libro de Samuel, y quiero hoy hablarles acerca de lo que el Señor me ha hecho ver sobre este punto en un sentido espiritual, obviamente. Sobre ese lugar en donde el profeta Samuel convocó a todo el pueblo de Israel, lo reunió en un lugar y en ese lugar ocurrieron cosas hermosas. Recuerden que había sucedido que los filisteos se habían llevado el arca. Y como se habían llevado el arca, esa experiencia sin el arca, sin la presencia del Señor, fue de 20 años. Y los israelitas terminaron lamentándose y sufriendo la ausencia del Señor, porque el Señor ya no estaba con ellos. Por supuesto, el Señor tenía la manera de hacer volver su presencia a su pueblo, pero su pueblo no se había determinado a cumplir con esas condiciones. Porque aquí con el Señor muchas cosas son simplemente dadas, otorgadas, pero hay otras cosas que tienen condiciones. Y el pueblo no lo había entendido, y un día Samuel, el profeta, ve su lamento, ve su lloro, su angustia, y ve que el maligno tenía oprimido al pueblo del Señor, y el profeta Samuel los llama y los reúne y les dice, bueno, si ustedes realmente quieren que la presencia del Señor esté con ustedes, y si realmente ustedes aman la presencia del Señor, hay ciertas condiciones. ¿Recuerdan cuáles son las condiciones? ¿Cuáles eran? Otra vez, me dejan ver que no meditaron en eso. Renuncien a los ídolos, no sean idólatras como son las otras naciones, obedezcan y adoren únicamente al Señor, y ustedes van a ver una vida extraordinaria, van a vivir una vida extraordinaria como nunca antes la han vivido. Eso fue lo que le dijo el profeta Samuel al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo vino a ese lugar llamado Mizpa, y así ese es el título de mi mensaje hoy. Mizpa, el lugar de mi restauración. Vino el pueblo a un lugar llamado Mizpa, y en ese lugar lo primero que hicieron fue pedirle perdón al Señor. Perdón por haberle dado ninguna importancia a su presencia. Ninguna. Ahí estaba el arca y ellos la menospreciaron. Ahí estaba la presencia y ellos no les importaba. Ahí estaba el Señor y ellos no querían hablar con Él. ¿Se da cuenta? Esto tal vez es la realidad de muchos que están aquí sentados hoy. Ahí está el Señor, pero no hablas con Él. Ahí está el Señor, pero no te importa lo que Él está diciendo. Ahí está su presencia, pero no la atesoras. Ahí está Él, pero no abrazas lo que Él te ofrece. Lo miras, lo contemplas, ves que es algo muy hermoso, pero hasta ahí. Y Samuel
le dijo al pueblo: si ustedes realmente quieren esa presencia, tienen que tomarse esto en serio. Renuncien a sus ídolos, renuncien al ego, renuncien a la soberbia, renuncien a la altivez, renuncien a ustedes mismos y adórenlo solamente a Él y a nadie más que a Él, y verán cómo su presencia se vuelve una realidad para ustedes. Y en ese punto, en ese lugar llamado Mizpa, todo el pueblo se congregó. Y estando allí, le pidieron perdón al Señor, y el Señor trajo perdón sobre ellos. Y al traer el perdón, una de las cosas hermosas del Señor es que cuando trae el perdón, el Señor trae la restauración. Porque ¿qué hace el Señor cuando te perdona? ¿Me puede ayudar alguien? Ven, Vic. ¿Qué hace el Señor? A ver, ¿puedes colocarte de frente a mí aquí? Cuando estamos bien con Él, estamos así, cara a cara, y viéndonos siempre como en un espejo. Su luz refleja en nosotros y nos hace brillar, y las tinieblas no están. Pero cuando no estamos con Él, literalmente es como si estuviéramos a un lado. No estamos en el fin, en el plan, en el proyecto, en la dirección, en el propósito que el Señor tiene para nosotros. Y cuando el Señor nos perdona, lo que ocurre literalmente, porque nuestro corazón esté arrepentido, es que inmediatamente nos restaura, nos vuelve a poner en la posición, y es aquí, en esta posición, donde toda promesa nuevamente recobra vida para nosotros, donde toda palabra profética recobra vida para nosotros. Es aquí, no es aquí, es aquí, por favor, no aquí, es aquí, no aquí. Gracias, Vitico. Entonces, cuando viene el perdón, en automático viene nuestra restauración. Y comenzamos a ser sensibles nuevamente a su voz, sensibles nuevamente a su presencia y sensibles a la manifestación de su poder y de su gloria. Y comienza Él a manifestarse, y a nosotros nos parece extraño y además curioso que esté sucediendo. Cuando el Señor hace un milagro de sanidad en un creyente, el creyente se sorprende y brinca. No es que no celebre lo que el Señor ha hecho, pero se sorprende, como que si en cierta forma, muy adentro de sí, no esperara que ocurriese. Nos sorprende que el Señor haga algo extraordinario. ¿Por qué nos sorprende? No debería sorprendernos, debería ser lo más normal. Nos sorprende si el Señor nos habla, nos sorprende si nos da un sueño, una visión, una revelación o una interpretación de lenguas del Espíritu. Nos sorprende cuando Él hace algo que nosotros llamamos extraordinario, pero para Él es ordinario. Para nosotros es extraordinario cuando no estamos en la posición que tenemos que estar, pero para Él es ordinario. De hecho, hay personas en la tierra que usted les cuenta un testimonio como una gran cosa y ellos se quedan así como que... No es orgullo, no es soberbia, no es vanidad, no, es que ellos están ahí y dicen: ¿y por qué esta persona se sorprende tanto de que les haya ocurrido esto? Si eso es lo que ocurre siempre, es lo que se supone que debe suceder. Y estaba Israel allí, preocupados, pero el Señor hizo lo que hizo para venir de nuevo a su pueblo. No lo hizo Israel, miren esto. Quien derribó a Dagón no fueron las oraciones de los israelitas, ¿se da cuenta de eso? No, fue la misma presencia que no podía cohabitar con un ídolo al lado y lo derribó la primera vez. La segunda vez lo derribó y le cortó las manos. Ahí hay un mensaje profético muy poderoso. No fueron las oraciones de los israelitas. Es decir, lo que yo te estoy diciendo hoy de parte del Señor no es porque tú hayas orado por este mensaje. Tú no pediste al Señor que te hablara así hoy, en esta mañana. Él lo está haciendo porque Él te ama y porque necesita que tú vuelvas a tu posición. Por eso te está hablando el Señor así hoy. Pero si nosotros pudiéramos orar por lo que es su voluntad, Él no tendría que hablarnos de esta forma. Esto nos lo hubiese dicho en la intimidad de nuestro corazón. Tal vez no tendríamos la necesidad de venir aquí a predicar, sino venir a alegrarnos y a celebrar su nombre. Pero ¿por qué predicamos? ¿Por qué hablamos? Porque todavía hay mucha gente desobediente, que dice que cree en el Señor pero no le obedecen, que dicen que lo aman pero odian al prójimo, que dicen que le sirven pero solo a conveniencia. Así estaba Israel, y Samuel le dice: ustedes deben tomarse esto en serio. Y comienza y le dice: vengan a Mizpa. ¿Por qué a Mizpa? Mizpa es un lugar escogido por el Señor. Dilo conmigo: Mizpa es un lugar escogido por el Señor, no por el hombre, por el Señor.
Mizpa representaba que Israel hiciera una peregrinación. Vea el mapa. Vea Judea, Jerusalén, Samaria, vea todo eso. Mizpa requería que el pueblo se moviera. La verdad es que muchos de nosotros queremos que Dios haga todo, pero en nuestro lugar de comodidad. Queremos que Dios haga todo en nuestro lugar de confort. No es así. Cuando el Señor quiere hacer algo en ti o contigo, Él te va a llamar a su lugar, el lugar que Él escoja. A su lugar. A su lugar. Entonces llama a su pueblo a Mizpa, y el profeta Samuel hace un trabajo extraordinario con el pueblo del Señor. Ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué el Señor simplemente no se manifestó en cada región? Vean el mapa de entonces. Se pudo haber manifestado en cada región con una parte del pueblo, porque recuerden que todo el territorio estaba dividido por las tribus. El Señor pudo ir a cada tribu y a otra tribu y a otra tribu y dejar al pueblo en su lugar y hablarles a cada uno. Pues no, porque habían lugares que estaban contaminados. Habían lugares que habían sido consagrados a demonios, a ídolos. Habían lugares que literalmente se habían convertido en territorios del enemigo. Y el Señor necesitaba sacarlos de ese ambiente y llevarlos a un lugar que Él ya había santificado y elegido, para que el pueblo pudiera sentir de nuevo el temor reverente por su presencia. No es lo mismo que el Señor te hable así en el lugar donde tú cohabitas con el diablo, si es que ocurre eso, que Él te llame a un lugar santo, elegido, escogido, santificado. Cuando tú pases el límite para acceder a ese lugar, tu carne se erizará y comenzarás a sentir que en ese lugar no puedes tener deseos impuros, pensamientos perversos y algún montón de cosas más que haces cuando estás en otros lugares. Esa es Mizpa. Mizpa es un lugar escogido para que el diablo no entre, para que no entre tu carne contaminada, para que no entren los pensamientos adversos al Señor y para que no entre aquello que te ha estado perjudicando. Ese es Mizpa. Y el Señor te dice hoy, vas a tener en Mizpa la confianza de esperar sin angustia hasta que yo te dé la victoria. Y esto fue lo que el pueblo vino a buscar del Señor. Primero, su presencia. Pero el pueblo sabía que necesitaba que el Señor lo liberara de los filisteos, porque los filisteos estaban encima de él. Y les dije la semana pasada que los filisteos representan aquí precisamente, los filisteos son la tipología de lo que es Satanás y sus demonios. Y ellos estaban siendo oprimidos por el enemigo, lo mismo que muchos aquí, oprimidos por el enemigo en algún área de la vida. Y el Señor te está llamando a su lugar. No este lugar, a su lugar. Te está llamando al Mizpa profético espiritual de hoy, a recibir el perdón, a ser restaurado en tu posición y a ser libre de tu enemigo. El Señor te está llamando. No sé si me estás oyendo. Él te está llamando. Así que dile al que está a tu lado, no desesperes. Debes tener la paciencia de ir al lugar que Él te ha pedido que vayas. Ve al lugar, solo ve al lugar. Solo ve a ese lugar. Tú dices, será un riesgo. El enemigo está disperso por todos lados. Sí, es verdad. Pero si el Señor te llamó a un lugar, Él va a guardar tu camino. Si tú lo obedeces, si tú le crees y si tú haces lo que Él te dice. Él no te llamó a un lugar para que tú simplemente seas destruido, seas abusado, seas violado, seas despojado de lo poco que te queda. No, Él te llamó a un lugar a ser restaurado y a recibir todo lo que Él te prometió. A eso te llamó ese lugar. Aleluya. Sí, dele gloria al Señor. El Señor nos dio una palabra hermosa y nos ha dicho, estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Conoced que yo soy. ¿Por qué el Señor dice conoced? Usted lo puede encontrar en la Biblia en diferentes pasajes donde el Señor dice eso a su pueblo. Estén quietos, o no hagan nada, o confíen en mí, conozcan. Esta es la expresión a la que me refiero. Esto lo dice en muchos lugares. Conozcan que yo soy Elohim, que yo soy el Rey Yahweh, que yo soy el gran yo soy. Conózcanlo.
Sí, porque hay gente que dice que parece conocerle, pero parece que no le conoce. ¿Cómo sabemos que parece que no? Por su vida, por cómo viven, por cómo están, por lo que hablan, por lo que predican, por cómo caminan, por cómo se relacionan. Allí hay mucho que decir. Él ha dicho: estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Sucederá. No porque Israel o ustedes y yo oremos, lo exaltemos o no. No, no, no. Él lo hará porque Él lo va a hacer. Eso fue lo que Él hizo allá en el territorio filisteo. Él fue exaltado. Los filisteos creían que el Señor, el soberano de Israel, era semejante al ídolo que ellos tenían. Que ellos podían mover el ídolo para cualquier lado y todo, bueno, parecía que daba igual. Ellos pensaban que le agarraban la caja a los israelitas, se la movían para otro lugar y que todo iba a estar igual. No saben lo que estaba sucediendo, no saben lo que estaba pasando, no saben el poder al que se estaban enfrentando, no lo sabían, no lo sabían. Cuando llevaron esa caja para ellos, despectivamente hablando, esa caja que solamente era una simbología de la presencia, comenzó a hacer cosas extraordinarias y a ellos comenzaron a tener enfermedades y les salieron esas cosas que salen en las partes íntimas de las personas. Les salieron enfermedades, les salieron llagas, les salieron tumores. Esa presencia que es sanadora, que es libertadora, que tiene unción para su pueblo, para favorecer a su pueblo, esa misma presencia tiene unción para maldecir al que obedece, al que aborrece a su pueblo. Esa misma presencia estaba dañando a un pueblo que quería dañar al pueblo del Señor. Así que no se equivoquen con el Señor. Esa presencia estaba allá. Y el Señor les dijo a ellos: quédense tranquilos. Cuando el Señor le dice estén quietos, es porque estas personas tal vez eran, como muchos de nosotros aquí, inquietos. El Señor te dice quédate quieto y tú quieres hacer de todas maneras algo a tu manera. Quédate quieto. ¿Qué significa quedarse quieto? Quédese como muerto, ni respire. Pero el Señor dice quédese quieto, y a algunos se nos ocurre que de repente tenemos una mejor idea que el Señor. Pero mientras espero al Señor, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer lo otro. Olvídalo. Te vas a echar a perder la vida. Esta gente era tal vez como muchos de nosotros que queremos hacer las cosas rápidas, y el Señor tiene una forma, una manera de hacerla. Así que en esta etapa espiritual, el Señor, como a los israelitas, te llama a subir, pero te advierte: no hay ascensor. Ven a mi lugar, pero no hay ascensor. Ven a mi monte. ¿Recuerdan a Israel en el Sinaí? ¿Recuerden eso? ¿Recuerdan a Moisés allá? No hay ascensor. Pero el Señor pudiera enviar unos ángeles y buscarnos al pie de la montaña y llevarnos a la cúspide de la santidad, sí. Pero Él quiere que te esfuerces, porque en cada paso de esfuerzo que tú das por subir, le estás diciendo a Él cuánto anhela su presencia, cuánto realmente quieres estar con Él. Es muy fácil si Él te lo facilita todo. Es más, ¿para qué hacerte subir si Él puede bajar? Lo cierto es que Él ya bajó, pero como Él no es de abajo sino de arriba, volvió a subir. Y ahora está diciendo: suban los que quieren mi presencia. Suban los que quieren mi presencia, mi nombre. Hay que subir. Hay que subir despacio para no quedarnos en el camino. Porque si quieres subir muy rápido, luego ya no puedes seguir subiendo. Tienes que dosificar tus fuerzas, tu tiempo, y subir al ritmo que el Señor en su sabiduría te diga que debes subir. Llegarás a su estatura. Él quiere que llegues a ese nivel de crecimiento, pero requiere mucho esfuerzo. Los pequeños comienzos terminan siendo grandes testimonios de la majestad del Supremo Elohim cuando Él consigue personas que saben hacer lo que Él quiere. Personas no que hacen lo que Él quiere, no, que saben hacer lo que Él quiere. He leído libros y hemos visto algunos testimonios de personas que dicen: hice lo que el Señor quería, pero no lo hicieron como el Señor lo quería. Y ¿sabe qué? Fracasaron. Para el Señor eso fue calificado como un fracaso. Un fracaso que los condenó a una vida sin Él. Vean a varios.
Voy a recordar al mismo rey Saúl. ¿Qué dijo el rey Saúl cuando el profeta Samuel le preguntó? Salió al encuentro, y Saúl, antes que Samuel le pudiera decir algo, Saúl le dice: he cumplido con la palabra del Señor. Y Samuel le dice: ¿y qué es ese sonido de rebaños que escucho? ¿Qué es ese ruido de gente que oigo? Bueno, es que se nos ocurrió que las ovejitas y el ganado puede servir para hacer sacrificios al Señor. Y el tesoro, bueno, tú sabes, andaba con el ejército, y el ejército vio ese tesoro y dijo: sería un desperdicio dejar este tesoro aquí, vamos a llevárnoslo, puede servirnos para nuestras familias, comprar terrenos, comprar siembras, cosechas, frutos, ganado, en fin, una cantidad de cosas. Y a mí me pareció bien, Samuel, esto, ¿por qué dejar esto allá? El Señor dijo: Saúl, que no trajeran nada. Bueno, pero además traje el rey para que vean que nosotros somos conquistadores y los reyes los sometemos. El Señor dijo que no trajeran nada. Ni mujeres, ni niños, ni animales, nada, ni botín, nada. ¿Se da cuenta usted de eso? ¿Se da cuenta de eso? Hay personas que el Señor les dice algo y ellos dicen: ya hice lo que el Señor me mandó a hacer. No, pero no lo hiciste como el Señor quería que lo hicieras. ¿Y sabes qué hizo el Señor por eso? Lo desgarró del reino, lo sacó del reino, lo desarraigó del reino. Más nunca heredaría un hijo suyo el reino. Y el Señor dijo: así no me sirve una descendencia contaminada por esta extirpe de la independencia, de la arrogancia y del mejor parecer humano. No me sirve. Necesito gente que dependa de mí, absolutamente de mí, y haga las cosas como a mí me gustan, el día que yo quiero, a la hora que quiero, en el lugar que quiero, del color que quiero y como yo quiero. Pero siempre hay alguien con una gran idea. Comienza con pequeñas experiencias. Así comienza nuestra vida en el Señor. Pequeñas vivencias, pequeñas victorias. Si seguimos siendo fieles, entonces te digo algo: tu fin, tu liberación, tu victoria será muy grande, muy grande. Mizpa es ese lugar de los grandes eventos. Es el lugar donde se marca el destino, donde se marca el futuro. Mizpa es el lugar donde el Señor determina qué es lo que será tu vida. Mizpa fue simplemente un territorio, físicamente hablando, una ciudad de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y su nombre en el hebreo significa atalaya. Eso es lo que significa Mizpa. Miren el significado poderoso de esta ciudad, de este territorio. Mizpa significa atalaya. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que ahí en su lugar estés siempre atento. Siempre atento. Lejos de Mizpa no puedes estar atento. Necesitas que vengas a Mizpa a ver todo lo que Él quiere mostrarte y que veas todo lo que tienes que ver. Mizpa es uno de esos lugares que suelen identificarse como Mizpa de Benjamín, también se le dice. Y la geografía nos dice que está a unos 13 kilómetros de lo que es la capital de Israel, Jerusalén. Mizpa es el lugar donde el pueblo del Señor reconoció que habían hecho las cosas a su manera, que habían profesionalizado el servicio y el ministerio. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Señor me dijo que simplemente vaya y le dé este mensaje a ella: ven a Mizpa. Pero a mí se me ocurrió contratar un burrito, contratar a algún sirviente, llevarle unas comidas, pero como yo no tenía, me endeudé para hacerlo. El Señor me honrará. Yo lo que quiero es que ella vea que el Señor es muy bueno. A lo mejor el Señor quería que ella en ayuno fuese caminando a Mizpa y no tuviera ninguna comodidad para que valorara el hecho de que se iba a encontrar con el Señor. Pero yo estoy agregando un elemento humano que está pervirtiendo todo el plan del Señor, y al final ella fracasará porque yo le fui de tropiezo para su fracaso. Y yo fracasaré, por supuesto. Eso es lo que pasa mucho con los creyentes. Quieren hacerle el camino fácil a los demás. Aquí hay muchos que quieren hacerle el camino fácil a los demás. No, los demás tienen que forzarse. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Lo amas de verdad? Codea al que está a tu lado. ¿Realmente amas al Señor? Si amas al Señor, ¿sabes qué? Yo, que está acá, no te lo voy a hacer fácil. Yo no te lo voy a hacer fácil. ¿Por qué? Porque el amor del Señor no puede ser tu confort, lo que más te gusta y las personas que prefieres. No es así. Es un engaño diabólico y perverso para que al final crezca tu arrogancia y termines siendo una persona lejos del Señor. Mizpa es el lugar donde el pueblo del Señor reconoció que habían hecho las cosas a su manera.
que se habían entregado a las cosas extremas, a la vanidad, que se habían olvidado de la gloria y terminaron en manos del enemigo. Mizpa es ese lugar donde están tan sensibles que literalmente se desnudan delante del Señor para reconocer sus fallas y sus errores. En ese lugar no puede haber mentiras, las mentiras quedan afuera de ese lugar. Mizpa es el lugar donde el rey Yahweh echará agua limpia para lavar tus impurezas, para limpiarte, para santificarte. Te visitará otra vez en Mizpa, no en otro lugar. Y su gloria vendrá de nuevo sobre ti. Y el enemigo vivirá la misma suerte que Dagón. Caerá una vez y la segunda vez que caiga no tendrá manos para hacerte daño. Ese es el lugar donde el Señor te llama. El símbolo del arca en ese entonces era aquella sombra, aquella imagen de lo que iba a ser la experiencia de caminar con el Señor. Así como les pasó a aquellos que caminaron con Él, caminaron con el arca. Aquellos 12 caminaron con el arca por todo el territorio de Palestina. Esos 12 caminaron con el arca, solo que esta vez el arca no estaba en forma de caja de madera forrada con oro. Tenía una mejor composición. Esta vez el arca estaba hecha de la mejor materia, de carne, de hueso, de tejidos, de sangre, de músculos, de órganos. Así estaba el arca esta vez, con un espacio propicio para que lo habitase la gloria misma del Señor. Así estaba el arca y ellos caminaron con el arca. Aquella arca necesitaba ser llevada por unos palos aquí en los hombros de los servidores sacerdotes. Esta arca tenía sus propios pies para andar y anduvo y caminó con ellos. Esta arca podía hablar con ellos a cualquier hora. Esta arca era un arca maravillosa. Era un arca que pudo tener una dinámica de relación distinta a la de la antigua, donde solamente una vez al año podía entrar. Esta vez todos podían venir a esa arca y recibir su testimonio, y muchos lo recibieron y muchos tropezaron por esa arca. Por esa arca, la piedra del ángulo que iba a ser el cimiento para el gran edificio del Señor, también vino a ser tropezaderos para aquellos que no creen. Así que esa arca no era como la antigua. Esta arca era un cuerpo vestido de gloria y majestad. Esta arca fue el rey Yeshua. Los discípulos, después de 3 años, mire lo que pasó con ellos. Estaban con el arca, vivían en el arca, pero perdieron la conciencia del arca. Por eso ya no hacían ninguna deferencia respecto al arca. No la hacían. Entre ellos había conflictos y problemas, y el arca ahí en medio de ellos. Entre ellos habían divisiones, entre ellos habían ofensas, entre ellos habían codicias, entre ellos habían reproches, señalamientos, dudas e enemistades. Y el arca ahí, habían perdido toda reverencia por el arca ahí con ellos. Y el arca muchas veces los reprendió porque ellos no se comportaban como él esperaba. Ellos tenían con él ya 3 años, pero contendían, aún en presencia del arca, contendían, perdieron esa conciencia, perdieron la reverencia. Por eso algunos de ellos terminaron muy mal, otros estuvieron expuestos a perderse, y el Señor extendió su misericordia y los rescató para que no fueran a la condenación, porque el plan que tenía con ellos era demasiado grande como para dejarlos perder. En vez de contemplar esa gloria preciosa del arca que caminaba con ellos, de admirarle, de aprender de él y de acercarse más en cada momento, ellos comenzaron a discutir, a pelear por querer tener una posición de mayor rango, influencia y autoridad entre ellos, entre unos y otros. Comenzaron a darle lugar y valor a cuestiones humanas más que a los propósitos del Señor. Cuando el creyente quita el foco de atención en el Señor y comienza a poner su mirada en las cosas humanas, comienza a desviarse por completo. Como le pasó a Israel, ahí estaba el arca, pero ellos le perdieron estima, aprecio al arca. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que la presencia gloriosa del Rey Eterno no está al lado tuyo si eres un creyente renacido.
está dentro de ti. Y viene el diablo, viene el médico con un diagnóstico de muerte, vienen los demonios con opresión, viene el enemigo con una cantidad de cosas y te asombra. Y tú comienzas a echar mano de los elementos y argumentos humanos y te olvidas que ahí está el arca. Y cuando el enemigo viene, no vienes al arca a preguntar por qué el enemigo vino y se acercó tan cerca a mí. No, tú prefieres que alguien te dé una explicación mucho más lógica para tratar de comprender algo que solamente puede ser discernido espiritualmente. No te das cuenta de la situación que tienes con el arca. Escucha, cuando se pierde entonces el enfoque, nuestra mente, en lugar de estar atendiendo al Señor, está mirando cuestiones ajenas. Y eso es lo que está ocurriendo dentro y fuera de la iglesia del Señor. El creyente pierde el enfoque, se pone a atender asuntos humanos y después se acuerda que existe el Señor y le dice: Señor, ayúdame. Después se acuerda que hay servidores del Señor y comienzan a buscar consejo y a pedir orientación. Después, cuando ya casi todo está perdido. Los discípulos estaban con el rey Yeshua, sentados a la mesa, pero estaban dispersos entre ellos. Parecía que era un grupo muy unido, sí, no, pero estaban divididos. Parecía que estaban allí muy amorosos, mentira. El Señor tuvo que decirles a ellos que si no se amaban, no podían decir que lo amaban a Él. El Señor tuvo que decirles a ellos que si ellos no le obedecían y vivían como Él, ellos no podían ser sus discípulos. Yo no tengo que decirle eso a unas personas si están bien en la forma en cómo yo los he educado, pero si tengo que advertirles esto con tanta firmeza, es porque los estoy viendo en otra situación. ¿Me estoy explicando? Los discípulos estaban ahí, pero no le estaban dando la atención debida al majestuoso, al grande, al único Rey Yeshua. Escuchen. Un día estaban ellos allí reunidos en un lugar, en una casa, y se escuchó la puerta, alguien tocó. Y entró, no pidió permiso, sabía que el Señor estaba allí y corrió hacia Él. Se tiró a sus pies, sacó un frasco de perfume muy costoso y lo partió y lo vertió a sus pies. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Sabe qué dijo uno de los discípulos? Dijo: ¡qué desperdicio! Esa es la clase de gente con la que el Señor se relacionaba y con la que usted y yo muchas veces nos relacionamos. Gente que no ve tu sacrificio, gente que no ve tu entrega, gente que no valora lo que tú haces, gente que no estima para nada tu obediencia. Al contrario, dicen: qué desperdicio. Gente que está ahí. Tienes que cuidarte de esas palabras, de esos comentarios, del sacrificio que haces. Algunos piensan que es en vano, que eso no te va a llevar a nada, pero es mentira. Tal vez el ser humano falle en reconocer lo que tú estás haciendo, pero el Señor no fallará. Él no fallará. El Señor dijo que de esa mujer se hablaría para siempre. Han pasado más de 2000 años y se sigue hablando de ella. El Señor no olvida nada de lo que podamos hacer para Él, absolutamente nada. Escucha, esa mujer es un ejemplo de lo que va a suceder pronto. Ella es una figura profética de todos los tiempos que encuentra lugar en diferentes épocas de nuestros días. Esa mujer está encontrando lugar hoy en diferentes lugares y países. Hay una nueva generación de gente que está así como ella, dispuestos a no pedir permiso a nada, a entrar, llegar a sus pies y a sacrificarlo todo. No importa lo que piense la sociedad, no importa lo que piense la gente religiosa de la iglesia, como aquellos discípulos religiosos que estaban allí. Estamos rodeados de mucha gente religiosa que todo el tiempo está cuestionando lo que hacemos y lo que no hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hicimos. Todo el tiempo están ahí, es más, están en desacuerdo con lo que hacemos. Pero ellos no miran la forma que el Señor quiere que se haga, no, ellos quieren hacerlo a su manera. Ese es el problema de la iglesia hoy. Un montón de gente que quiere hacer las cosas a su manera y no quieren hacer las cosas como el Señor les dice. Pero hay una generación nueva que Él la está levantando, gente que no solo está necesitada de comida, de vestido y de bebida, no, gente que está anhelando su presencia, gente que lo quiere, que lo está buscando desesperadamente, y gente que dice: no importa, yo voy a pagar lo que sea, yo voy a dar lo que sea, yo voy a renunciar a lo que sea, yo solamente lo quiero a Él.
gente que no está llena de orgullo ni de soberbia, gente que no se da el lujo de vivir separado de su prójimo, solo porque el prójimo dijo algo que a este le pudo haber lastimado u ofendido. No, no me interesa lo que me dijiste, seguiré amándote porque al final quiero estar con él, no lo quiero perder ni un segundo. Tal vez tú eres niña, yo dejaré de serlo en la medida en que tenga la capacidad de perdonar y de tolerar todo lo que puedan hacer la gente que está a mi alrededor. ¿Me está siguiendo? Así que lo que el Señor está buscando es una gente que no piensen en ellos, sino que piensen en Él. Aleluya. Y esa gente está por entrar a la iglesia, no a esta iglesia local solamente, a la iglesia del Mesías en todo el mundo. Ellos no van a venir como muchos que vienen solo a ocupar puestos. Si los tomas en cuenta se ofenden, y si no los tomas en cuenta también se ofenden. Si les das responsabilidades se sienten mal, y si no le das nada también se sienten mal. Pero esta nueva generación no es así. Ellos no vienen para competir con el otro. Ellos no vienen para ver qué se van a ganar o dónde los van a poner. No, ellos vienen para agradar al Señor. Vienen para mirar a Yeshua, al Rey de Reyes. Vienen a darle toda la gloria a Él, porque saben que lo que son es por pura gracia del Señor. Escucha, hay una nueva generación que está golpeando la puerta, está llamando. Y si tú no te avispas, te va a pasar por el lado y hasta te pueden arrollar. Porque ellos vienen desesperados. ¿Sabes lo que es encontrarte con una persona desesperada? No hay lógica, no hay razón hasta que ellos no encuentren lo que necesitan. No los puedes convencer de lo que tú estás convencido. Ellos tienen una meta y corren con violencia hacia eso cuando la gente está desesperada. No sabes a lo que te enfrentas. El maravilloso Rey Yeshua quiere una iglesia que no se distraiga en cuestiones religiosas, que no se distraiga con críticas, con reproches, con odios, con rencores, con contiendas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso? En egoísmos, en falta de sacrificio. Todo el mundo quiere la comodidad. Todo el mundo quiere el confort. Pregúntenle al Señor si Él quiso la cruz. Él tuvo que hacer lo que espera que cada uno de nosotros haga. Él dijo, yo no quisiera pasar por esto, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Gente que menosprecia el venir y congregarse, menosprecia el ser formado, menosprecia lo que se ha establecido, las disciplinas. Aquí no tenemos que demostrarle nada a nadie. El único que merece gloria y honra es el Señor. Pero cuando yo tengo una responsabilidad, no me gusta ser mediocre en la ejecución. No me gusta. Y no comparto la mediocridad de nadie, tampoco. No me gusta. Por eso es que chocamos muchas veces. Por eso. El esfuerzo que algunos hacen para lograr algo, otros lo desacreditan, otros lo debilitan y otros hacen infructuoso el éxito total de eso. No es un 90%. Si dijimos que vamos a lograr un 100, vamos a lograr un 100. Pero siempre hay 2 o 3 o 1 que no quieren poner el mismo esfuerzo, que mienten, que manipulan las informaciones, que se dan el lujo de no darle valor, de no darle importancia. Pero el Señor está trabajando en esto, en la iglesia que lo adore. Esa iglesia, como cantábamos la canción esta, qué linda esa canción. Él está trabajando para que esa iglesia pueda derramarle lo más costoso que tenga, no lo que puede comprar, sino lo más costoso que tienes. ¿Qué es lo más costoso que tienes? ¿Tu empleo? ¿Tu casa? ¿Tu mujer? ¿Tu marido? ¿Tus hijos? Hasta que el Señor no vea un desprendimiento de tu corazón de eso, literalmente tú no lo quieres obedecer. Solo eres una persona religiosa más que vienes aquí de vez en cuando para sentirte bien contigo mismo, contigo misma. Más nada. No quieres sacrificar nada. El Señor te está pidiendo, ven a Mizpa. ¿Sabe lo que significa Mizpa? Dejar todo atrás. Deja tus temores atrás. Deja tus miedos atrás. Deja tus condicionamientos atrás. Ven a Mizpa. Porque vas a perder mucho. Y Él no va a dejar que eso suceda. Al final, Él tendrá que elegir y dejar que tú te pierdas y salvar aquello que te había asignado. Porque Él te está diciendo, ven a Mizpa. ¿Sabes qué es esto? Este es el llamado divino para ti. Dile al que está a tu lado, este es el llamado divino para ti. Este es el llamado divino para ti. Ven a Mizpa.
No importa cuántas almas hayas ganado, no importa cuántas tareas ejecutaste, entre comillas, para el Señor, no importa cuántos enemigos venciste o cuántos enemigos te queden por vencer, lo que importa es que no dejes pasar el momento en el cual el Señor te está llamando para encontrarte con Él. Aquella mujer quebró el frasco de alabastro y el Señor Yeshua estaba mirando a los discípulos por lo que ella hacía, porque Él conocía sus corazones. Él los conocía. Él sabía lo que ellos estaban allí cuestionando. Así Él está esperando que alguien hoy se abra para siempre y se derrame, que confíe en Él. El pensamiento es este: sacrificar tu vida por el Señor, ¿lo consideras un desperdicio? Yo no. Esa pregunta me la hizo el Señor a mí. Una vez con esta misma experiencia de la mujer del frasco de alabastro, me dijo el Señor, porque yo estaba valorando un montón de cosas más, y Él me dijo un día: ¿piensas que perder tu vida a mis pies es un desperdicio? Y ese día con vergüenza le dije: Señor, lo pensé. No así, pero sí lo pensé. No te puedo disfrazar mi pecado, mi culpa y mi indiferencia. No te la puedo disfrazar. Tienes toda la razón. Lo había imaginado de otra manera. Esa es la realidad de muchos aquí hoy, que han pensado que rendir su vida, hacer sacrificios al Señor, es un desperdicio. Tu adoración y tu compromiso no es con la sociedad, no es con la iglesia, no es con las autoridades de la iglesia. Debes saber que tu adoración y tu compromiso es con el Rey, Yeshua, con el Señor de los señores. ¿Y sabes qué? El Señor me dijo esto: diles a ellos que necesitan el arca, tanto como Israel la necesitó en aquel tiempo. Ellos lloraban 20 años sin el arca. Se lamentaban, sufrían porque no tenían el arca. Añoraban aquella gloria pasada porque no tenían el arca. Y un día se convencieron que la necesidad más grande que ellos tenían, escúchame, no era ser libres del enemigo. Eso es lo que muchos piensan hoy, que la necesidad más grande que tienen es ser sanos, por ejemplo. Que la necesidad más grande que tienen es que su marido se convierta al Señor, que sus hijos sean obedientes, en fin. Muchos están pensando que la necesidad más grande que tienen es tener dinero para tener una mejor casa, un mejor carro. Muchos están pensando que la necesidad más grande que tienen es que ellos sean reconocidos. Olvídalo. No es tu libertad, ni tu sanidad, ni tu prosperidad. Esa no es tu necesidad. Ni tu comida, ni tu vestido. Esa no es tu necesidad. Ni tu reconocimiento. Esa no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad es el arca. Y hasta que no lo reconozcas, seguirás en ese círculo de depresión, opresión, depresión, angustia, susto, necesidad, lucha carnal, desconcierto, desilusión. Seguirás en eso hasta que no reconozcas que aquello que realmente necesitas es a Él, solamente a Él. Y si crees que Él es el mejor papá del mundo, Él no tiene hijos esclavos, ¿sabes eso? Del diablo, ni de los demonios. Él no tiene hijos pobres ni miserables. Él no tiene hijos enfermos. Nos hemos equivocado con la clase de sociedad que el Señor vino a constituir con su reino aquí en la tierra. Nos hemos equivocado. Tengan esta visión proféticamente apocalíptica conmigo. Él viene por una iglesia de hijos enfermos, pobres, sanos y oprimidos por el diablo. Porque cuando dije eso ahorita, muchos me miraron así como que, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Entonces prepárese, porque si el Señor viniera hoy, todos los enfermos, todos los esclavos del diablo, los oprimidos por Satanás, los pobres y los miserables se quedarían. ¿Qué clase de evangelio estás viviendo? Si Él viniera hoy, las arrugas que podemos tener no nos van a dejar ser parte de esa novia gloriosa. El enemigo no te tiene miedo a ti. Le tiene miedo al gran yo soy. Porque ya ha visto cómo el Señor lo ha tratado muchas veces. ¿Sabe qué? A veces me imagino al Señor así como que de repente un día se fastidia del diablo
y lo agarra así por, no sé, imaginemos, para seguir esa figura de ficción que algunos tienen, imaginemos que tiene cola, a ver si eso les hace sentir mejor. Entonces los agarra por la colita y le dice: que te he dicho que no te metas con mi hijo, ¿hasta cuándo vamos a seguir en este lío? A veces veo ese escenario, porque el Señor nos ama tanto y nos cuida como a la niña de sus ojos. Eso es así, pero la verdad es que muchos tienen poca conciencia de esa realidad. A veces ni siquiera creemos que eso pueda ocurrir. A veces queremos llevarnos toda la gloria. A veces queremos tener nosotros todos los reconocimientos. Parecemos a la hormiguita que le pidió al elefante que la pasara de un lugar a otro. ¿No han escuchado esa anécdota? ¿La han escuchado? Sí. ¿Lo han leído? La hormiguita le dice al elefante: pásame por favor un puente de esos colgadizos con cuerdas y madera. Pásame al otro lado, elefante, por favor, porque el viento fuerte me puede hacer caer. Y el elefante le dice: muy bien, súbete. Y cuando van pasando el puente colgadizo, el fuerte viento y el peso del elefante, y se mueve el puente y la hormiguita tiembla de miedo. Y cuando terminan de pasar, la hormiguita le dice al elefante: uff, ¿viste cómo movimos el puente? Y el elefante le dice: ¿quiénes? A veces creemos eso, que tenemos el poder para que el diablo simplemente se someta a nosotros, porque somos nosotros aunque el arca esté allá y no aquí. No ocurre. No ocurre. Bueno, esa fue solamente una anécdota, pero hay una experiencia bíblica extraordinaria. Aquellos que fueron a echar fuera unos demonios en una casa de una persona que estaba poseída, y fueron diciendo así: en el nombre del Mesías que predica Pablo. Y los demonios le dijeron: al Mesías conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y los hicieron correr y los persiguieron. El enemigo no le tiene miedo a la carne, sino al espíritu. Y si el espíritu que te habita es el espíritu del temible, grande y fuerte Rey Yahweh, lo que vas a ver son demonios postrados en tu caminar. Así que no te creas como la hormiguita, porque no te va a ir bien. Dile al que está a tu lado: hay alguien poderoso, único y majestuoso habitándote. Juan el Bautista hizo una declaración que yo creo que cerraría todo lo que estoy diciendo. Juan el Bautista dijo: es necesario, miren esto, es necesario que yo mengüe. ¿Qué significa esa palabra menguar? Que yo sea minimizado, reducido. Es necesario que yo desaparezca. Es necesario que yo me humille. Es necesario que yo solo me haga a un lado para que Él tome el lugar. Es necesario. ¿Cuándo entendió eso Juan el Bautista? Cuando estaba bautizando en el río Jordán. ¿Cuándo? Cuando estaban a punto de quitarle la cabeza. ¿Quieres llegar a ese punto? Hoy el Señor te lo está advirtiendo. No hace falta que te quite la cabeza. ¿Sabes por qué el Señor a veces le quita la cabeza a algunos? Porque la cabeza es un estorbo. La cabeza es un problema. Porque cuando el Señor te dice una verdad y si no te cabe en esa cabezota, tú no la quieres aceptar. Entonces el Señor a algunos le ha tenido que quitar la cabeza para salvar sus almas, para que no se pierdan en el infierno.
Porque no hay nada más que deshonre al Señor que la incredulidad. Porque la incredulidad no es simplemente que tú en tu mente no quieres creer, es un demonio que se está oponiendo al plan del Señor. Y ya leímos en Hebreos algunos versos, ¿verdad? De todo lo que la fe es capaz de hacer y todo lo que la fe puede hacer. El yo nos ha causado muchos problemas. Recuerda aquel otro gran siervo del Señor que dijo: ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. Pero antes de esas palabras, que son generalmente las que todo el mundo recita, él dijo otra cosa. ¿Quién recuerda lo que dijo? Él dijo: con el Mesías estoy juntamente crucificado. Primero dijo eso, para poder decir luego lo otro que le dije. Así que hasta que yo no termino de darle fin a eso que se opone al Señor, yo puedo decir con mi mente que creo en Él, pero en mis acciones, deseos, intenciones cotidianos, yo estoy demostrando que no es así. Si ella me ofende, yo necesito un argumento lógico para perdonarla. No es así, yo no conozco al Señor. Si ella me ofende y necesito que me explique a ver si me convence para perdonarla, yo no conozco al Señor. ¿Me está siguiendo? No conozco al Señor. Porque si la persona que me ofende con palabras, el Señor la deja muda al segundo siguiente, nunca podrá decirme: perdóname. Mis oídos no lo podrán oír. Y aunque me lo escriba, yo digo: ajá, pero sí pudo decirme un montón de groserías. Ahora tú, Señor, la enmudeciste y no me puede decir perdón. Libérale su lengua para que me pida perdón. Me puedo ir al infierno y ella ser salva. ¿Me está siguiendo? Mira el que está al lado y dígale: el Señor quiere que tú seas un instrumento verdadero en sus manos. No que tengas una idea romántica de que eres un instrumento para Él. No, eso no sirve. Cuando tú vives en santidad, eres la persona que está en acuerdo con el Señor en todo. Cuando vives en santidad, tú no puedes decir: yo estoy en acuerdo con el Señor, y no vives en santidad. Porque es una gran división, es una gran separación. No vivir en santidad, esto es contundente, ¿verdad que sí? No vivir en santidad es vivir dividido del Señor. Dividido, así que tú puedes decir con tu lengua: yo estoy en acuerdo con el Señor en este punto, pero si no vives en santidad estás separado, y esa realidad es la que priva tu vida, la realidad con R mayúscula, no la que tú tienes en tu mente y profesas. La realidad con R mayúscula. Aquel que puede con todo su corazón esforzarse y hacer la voluntad del Señor, agradarlo y honrarlo, está en acuerdo con el Señor. Cuando tú tienes esa vocación en tu corazón, sin un ápice de mediocridad para honrarle y agradarle a Él, entonces Él se alegra. Y el Señor dice: voy a cumplir mi propósito, voy a hacer lo que mejor me gusta hacer, y es traer honra sobre el que me honra. Puedes estar pasando por estas etapas de formación, de tristeza, de necesidad, de angustia, de aflicción, pero Él quiere que recuerdes que Él no se ha olvidado de ti. Él te lo prometió. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y algunos han cuestionado eso. ¿Acaso Él es un mentiroso? Usted y yo podemos ser mentirosos, pero Él no, jamás, nunca nos mentirá, nunca. Estos días el Señor puso unos pensamientos en mi corazón que los he estado compartiendo. Si Él no va contigo, no vayas. Si Él te dijo que no lo hagas, no lo hagas. Si Él, ¿cuál fue el de hoy? ¿Recuerda? Si el Espíritu Santo te ordena, te da una orden, solo obedécele. Porque a veces nosotros somos de las personas que necesitamos tener una lógica para razonar lo que se supone que no tiene que pasar por la mente, solo por el Espíritu. ¿Recuerdan cuando les he hablado de esto? Si Él te dice ama, solo ama. Si Él te dice perdona, solo perdona.
Si Él te dice da, solamente da. No mires si a aquella persona le sobra, tiene demasiado. Más bien tú necesitas que te dé, pero el Señor te dice dale. Porque tú no sabes lo que se está traspasando cuando tú haces un acto físico. Un acto físico puede ser una acción proféticamente espiritual que está traspasando algo. Es solamente algo simbólico lo físico que das. Y estás traspasando algo en el espíritu. Pero a veces la lógica no deja que el Señor se glorifique. El enemigo ataca con mucha fuerza y violencia a todo aquel que tiene destino y propósitos claros. El enemigo no te va a dejar nunca tranquilo. No creas que el enemigo está por allá sin fastidiarme la vida. Todos los días me fastidia la santa vida que el Señor me regaló. Todos los días me la fastidia. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero el Señor me ha enseñado a manejarme, a creer, a confiar en su amor. Y eso es maravilloso. Cuando el Señor se propone hacer algo contigo, y yo creo que el Señor se lo ha propuesto, ¿sabes lo que va a hacer el diablo? Te va a enfrentar todos los días de tu santa vida. Te va a confrontar. Así que nunca le digas al Señor, Señor, que el diablo me deje quieto. Estás pidiendo algo en contra de la voluntad del Señor. Señor, que el diablo no me fastidie. Lo importante es que Él no te controle ni aquí ni aquí. Y lo importante es que Él no se apropie afuera de lo que el Señor te ha dado. Pero Él va a estar ahí haciendo su pantallería, sus escenarios, sus espectáculos, haciendo sus gritos, no sé qué, sus cosas, haciendo lo más grotesco que Él sabe hacer. Él va a estar ahí alrededor haciéndolo, tratando de nuevamente hacerte volver a tu nivel de infancia para que te resientas, para que no obedezcas. Eso es lo que el diablo va a hacer siempre. Poniendo a gente muy amada por ti para que te ofendan o para ver si eres capaz de ofenderte. Si superaste eso, no hay nada que te pueda ofender jamás. Nunca nadie te podrá ofender. De modo que, aunque creas que estás yendo para atrás en algunos momentos, confía, si estás en sus manos, que estás yendo para adelante. ¿Por qué no se pone de pie mientras termino de contarle otra historia? Esta historia es la historia de José, hijo de Jacob, a quien me he referido con mucha frecuencia estos últimos días. José es la persona con un destino como el tuyo y como el mío. ¿Escuchó lo que le dije? La historia de José es una historia semejante a la tuya y a la mía. La historia, José es la persona que tiene un destino igual al tuyo y al mío. Tú recordarás cómo surgió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel comenzó con una familia y terminó siendo una gran nación. Esos son los grandes proyectos del Señor, pero que no se hacen de un día para otro. Tal vez eso tomó 600 años, pero el Señor lo logró. Esa familia de la cual se formó el pueblo del Señor, al igual que la suya y la mía, pasó también por las mismas circunstancias. Problemas entre marido y mujer, ¿recuerdan? ¿Quién fue Jacob? Hablemos de la situación moral de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Tuvo una situación familiar desde su familia nuclear difícil. Negoció la primogenitura y luego tuvo que hacer un fraude para obtenerla. Después se fue huyendo de su hermano, perdió la relación familiar, se fue solo. El Señor se le aparece en el camino, le da su testimonio y pareciera que el Señor lo aprueba porque Jacob se atreve a hacer alianzas con el Señor. Termina en la casa de su tío Labán, trabajando por una mujer que amó con todas sus fuerzas. Al final, lo que se siembra se cosecha. Recogió la siembra del fraude y le dieron a la mujer que él no quería. Pero amaba tanto a la otra
que trabajó por ella 7 años más. Y cuando las tuvo a las dos, tuvo problemas familiares, porque estas dos no se llevaban bien, porque una tenía hijos y la otra no, porque la otra se metía con aquella que no tenía y la avergonzaba. Los hijos de una se creían mejores porque aquella no tenía. Cuando el Señor le da los hijos a Rebeca, entonces ella tenía un problema en su corazón, que aunque Jacob creía y tenía en su ser interior la simiente de la herencia bendita para todas las generaciones, la mujer que él amaba era una mujer idólatra, que el Señor tenía que sacar del camino porque era una piedra de tropiezo. Y ella provocó algo que hizo que se condenara a sí misma, no por ella, sino por la autoridad de su marido, porque el marido creía que ella era tan santa como él, tan convertida como él, y él dijo: si esos ídolos están aquí, Labán, que el que los tenga se muera. Y no se imaginó que los tenía la mujer que él amaba. Y ahí se quedó Raquel. Sus hijos crecieron y crecieron con problemas familiares, problemas de carácter, de conducta, de comportamiento. Mira la familia, mire la gran familia del Señor. Odiaban a su hermano, a uno de sus hermanos menores, lo iban a matar y lo terminaron vendiendo. Y de este es que estoy hablando. Llegó resentido a Egipto, el gran salvador de la humanidad, con resentimiento en su corazón por sus hermanos. Y el Señor tenía que traer a sus hermanos para que él viviera la plenitud de ese propósito. Traerlos y ponérselos de frente para que él viera que no era tan santo y tan perfecto como él creía, solo porque estaba siendo usado por el Señor. Y tuvo que llorar como lloró tal vez Pedro amargamente después de haber negado al Señor. Tuvo que enfrentarse a esa situación de tristeza y decirle a sus hermanos: yo soy José al que ustedes vendieron. Y aunque tengo todas las ganas de matarlo, les quiero decir que adentro de mí hay algo más fuerte, y es el amor. Los amo y los perdono. Porque si no, no podemos seguir adelante en este plan y en este propósito divino. Vayan y busquen a mi padre después de tantas pruebas. Y vino toda la parentela, 70 personas entraron en Egipto, número profético. Y salieron más de 2 millones, familias con problemas, pero que el Señor sabía que los iba a solucionar. ¿Tienes problemas ahora? Nosotros, mi esposa y yo también tuvimos muchos problemas, graves problemas, pero nunca dudamos de lo que el Señor había dicho. Siempre hemos creído que si Él lo dice, y yo lo creo, y yo lo confieso, y yo lo hago, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que abraza a la persona que está a tu lado, si es tu familia, tu mujer, tu esposa, tus hijos, tu primo, el que esté allí, tu hermano en la fe, y dile: el Señor lo hará. No lo harás tú, no lo harán tus fuerzas humanas, Él lo hará. Así que vemos una situación difícil. Ninguno de nosotros ha experimentado tal vez lo que vivió José: traicionado, vendido, olvidado. Pero el Señor, ¿qué estaba haciendo? Llevándolo poco a poco. Así lo llevó el Señor a través de los años, poco a poco, poco a poco. Cuando Él estuvo ahí, entendió que era transicional su estadía, y le dijo a sus descendientes: cuando yo fallezca, lleven mis restos de aquí y sepúltenlos con los de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo, porque yo no pertenezco aquí. La importancia de la herencia, cuando tú entiendes esto, que es multigeneracional. Y el Señor trajo la palabra profética cuando Jacob estaba en sus últimos tiempos y les dijo a ellos lo que iba a pasar. Profetizó Jacob, aquel que tuvo problemas. El Señor también lo enfrentó con su hermano Esaú, ¿lo recuerdan? Así que no hay problema en esta vida que podamos saltar, burlar o pasarle de lado
si queremos servir al Señor. El mismo Señor se encargará de traer eso delante de ti, ponerlo así de frente y probar tu corazón a ver si es verdad que Él es tu Señor. Si lo es, tú saldrás victorioso, victoriosa de ahí. Si no lo es, quedarás al descubierto y reconocerás y tendrás que llorar si es que quieres el perdón del Rey. Y sabrás que eres una persona orgullosa, arrogante, religiosa, que te ha mentido, te has mentido a ti mismo, a ti misma, y nunca quisiste vivir para Él, sino para ti. Escucha, este propósito inmenso del Señor es que tu vida esté preparada para ser una habitación donde el Rey pueda glorificarse, donde los milagros puedan ocurrir, donde en cada lugar que entres, Él haga que las cosas puedan sufrir un cambio. Dile al que está a tu lado, tú has sido seleccionado por Abba para algo grande, 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 tan grande que no cabe en tu cabeza. Así que no puedes calcularlo y decir, bueno, sí, yo me voy a dar el lujo de estar estos 23 años, 17 años así, y cuando ya esté cerca, no, tú no lo puedes calcular, no sabes. Ese es el plan del Señor contigo. Ese es el plan del Señor para ti y para tus descendientes. Eso es lo que Él quiere hacer. Así que Mizpa, dilo conmigo, vamos. Mizpa es el lugar donde recupero lo más precioso que persona alguna puede tener: su dulce presencia. Ese es Mizpa. Él te está llamando, ven a Mizpa. Ven a Mizpa. Yo quiero hacer algo porque esto es lo que el Señor hace. Quiero hacer algo. Ven a Mizpa. Ven a Mizpa. Ven a Mizpa. Ven, ven. Ahora este es Mizpa aquí. Ven a Mizpa. Aquí está tu Mizpa. Ven a Mizpa. Ven a Mizpa, porque Él perdonará el pecado de su pueblo, lo sanará y lo restaurará. Eso es lo que Él va a hacer. Así que, ¿por qué con humildad en el corazón no le dices al Señor, Señor, perdona mis pecados, perdóname la arrogancia, por haber creído, aleluya, que puedo vivir mi vida, sin ti, y hacer las cosas, a mi manera, sin ti, y creer, que todo va a estar bien. Dile, perdóname, por haber sido independiente, autosuficiente, estos días, estos meses pasados, hoy más que nunca, anhelo y deseo tu presencia. Sé que tu plan conmigo no ha sido quitado. Sé que tú perseveras hasta el fin. Ayúdame. Yo quiero servirte. Y quiero ser la persona que tú diseñaste desde la eternidad. Hoy toma mis cargas. Toma mis necesidades. Toma mis debilidades. Toma mis flaquezas. Por las que muchas veces yo te he ofendido. Yo te he contristado y te he deshonrado.